Electronic Cats presenta. Bienvenidos a Electronic Podcasts, el podcast de la comunidad maker donde no hablamos de hardware, hablamos con los creadores de hardware. Una producción de Electronic Cats. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro sitio oficial www.electroniccats.com. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a otro episodio de Electronic Cats Podcast. Soy Andrés Abás, su anfitrión, y hoy continuamos con nuestra serie de creando hardware libre en Latinoamérica. Perdón, disculpen, es que estamos grabando esto completamente en vivo, sé que bienvenidas. Como estábamos la vez pasada, o si tú estás llegando por primera vez a este podcast, quiero decirte que te quedaste atrás, porque la realidad es que hay un podcast anterior que debes de revisar y escuchar antes de llegar aquí. Así que te doy tiempo de que vayas, lo escuches y luego vengas acá. Si tú vas a corriente con los podcasts, en este segundo episodio de febrero, que bueno, lamentablemente salió hasta marzo porque nuestra eh, directora líder de marketing estaba en Hack GDL divirtiéndose y disfrutando del evento, que estuvo muy bueno, por cierto, ahí para los amigos de Hack GDL. Estuvimos en Guadalajara ahora para inicios de marzo, y bueno, pues no lo alcanzó a completar y no estaba mal grabado, entonces lo tuvimos que grabar, pero bueno, está aquí. Empecemos sin más demora y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Todas esas redes sociales estamos como Electronic Cats. Los invitamos a que compartan sus experiencias, a que nos pregunten, a que pues comenten sobre este podcast si les parece bien, si han aprendido cosas. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la parte de comprar todas las cosas necesarias para poder empezar a crear hardware abierto. En el episodio pasado hacemos completamente la base de cómo lo que íbamos a estar haciendo en este podcast, pero ahora sí de lleno con las herramientas necesarias desde dónde elegir los componentes hasta los proveedores, así como las herramientas básicas que nosotros recomendamos como una experiencia completamente personal y que para algunas personas pueden estar de acuerdo y otras personas diferir un poco, ¿no? Pero todo al final, estos son consejos, son tips que nosotros los dejamos y que ustedes decidirán qué poder utilizar. Antes de poder adentrarnos en toda la parte de comprar y fabricar hardware, lo primero y lo más fundamental siempre es las herramientas básicas, con lo que vas a trabajar, con lo que vas a poder hacer, desde una pequeña PCB hasta tal vez una PCB más grande y más avanzada, que obviamente nos van a ayudar a poder hacer esto más fácil y tener un trabajo obviamente mejor. Estos todos son herramientas que cuando nosotros iniciamos electrónicas definimos o que utilizamos y que yo en lo personal recomiendo, incluso tal vez con algunos de mis socios como Güero o tal vez Nacho, habrá diferencias, pero esto es lo que yo veo en común y que bueno, ustedes también podrán aplicar en su laboratorio o lo que estén haciendo. El primero y el rey de todos es el cautín. Este pequeño instrumento que se calienta a altas temperaturas y nos sirve para poder calentar o derretir la soldadura que va a fijar los componentes electrónicos. Y esto es la parte fundamental de crear cualquier prototipo, cualquier producto. Porque en prototipo podemos utilizar una protoboard, poder utilizar cables, pero la realidad es que, bueno, al momento de vender un producto, todo va soldado y va fijado a una placa por medio de soldadura. Yo les recomiendo en esta parte utilizar un cautín con control de temperatura. La verdad es que desde el inicio yo les recomiendo que inviertan muy bien en un buen cautín, que puede ser uno de Steren, puede ser uno de una marca un poco china, pero que tenga un control de temperatura, porque esto va a evitar que se dañen sus placas, que se puedan botar los componentes, que se dañe la punta del cautín desde un inicio. Entonces, cualquiera que sea, pero que sea un control de temperatura, ustedes puedan llevar por medio de un potenciómetro o digitalmente el control. Es súper importante. Si pueden comprar obviamente uno de buena marca, pues también es súper recomendable, pero yo lo que les recomiendo principalmente es el control de temperatura, porque esto lo vamos a usar día y noche, sobre todo al inicio, para armar nuestras primeras placas, así sean de true hole o de montaje superficial, siempre, siempre nos va a ayudar. Después, una recomendación que yo les doy y que bueno, ahí puede variar con gustos, es tener una PCB ruler, una pequeña placa
que es una PCB que nos dicta las reglas y las medidas de los tamaños reales de los footprints o de los componentes, así como de las perforaciones o orificios que vamos a colocar. Sobre todo cuando estás iniciando en el mundo de la electrónica, pues esto es una gran referencia para saber cuál es el tamaño de ese transistor, si es un 805 o un 1206 o diversos tamaños de componentes, tanto superficiales como de montaje, ¿no? Entonces, por ahí van a encontrar, o bueno, ¿dónde conseguirlos? Pues bueno, algunos de ellos que nosotros tenemos son de Adafruit, de Unit Electronics, que es una empresa de aquí de México, amigos de nosotros, en Ciudad de México, que también pueden regalarles. También DigiKey, entonces búsquenlo así como PCB Ruler y van a encontrar un sinfín de eh, fabricantes que hacen estas reglas y que muchas veces lo regalan incluso en las compras o diversos y que también no son muy caros. La verdad es que no cuestan yo creo que más de $5. Después de eso yo me iría por la parte del multímetro, que bueno, este es también uno de los reyes y que sí o sí tendrás que tener en tu laboratorio o en tu negocio de electrónica. ¿Por qué? Porque bueno, pues ¿cómo vas a medir la parte básica desde voltaje, corriente y resistencia, ¿no? O sea, eso es lo mínimo que tienes que poder medir en tu laboratorio. Yo agregaría por ahí continuidad, porque luego por ahí los cortos y demás. Y entonces, la verdad es que también puedes encontrar algunos muy económicos que pueden ayudarte, pero también nuevamente, al ser muy económico, luego por ahí tienen algunos defectos. Yo no iría por la parte tanto de que te permitan medir capacitancia y demás cosas, sino que tengan una confiabilidad alta. Eso es lo principal que tú buscas, que cuando tú estés midiendo corriente o resistencia o voltaje, sea lo que tú estás midiendo y no tengas duda de no, se me hace que aquí le está variando, aquí se me está midiendo de más, de menos. Eso es lo principal, no tanto las funcionalidades que pueda tener. Obviamente conocemos marcas muy destacadas a nivel mundial que obviamente tienen años en el mercado, pero pues si tú no tienes acceso a esas marcas, puedes comprar nuevamente algunos económicos, solamente pues consultar en internet, ver reseñas para que, lo que te digo, principalmente yo iría por la confiabilidad de que el valor sea correcto. Eh, Otra herramienta ya cuando empezamos a diseñar y que recomiendo bastante es un vernier o bueno, comúnmente en México conocido como pie de rey, que son estas herramientas que te permiten medir con precisión eh, cualquier cosa, ¿no? Desde asegurarte que tus diseños encajen perfectamente en el case, en el, este, donde se vayan a colocar o embone con otra placa, ¿no? Eso es súper, súper importante porque si lo medimos solamente con una regla o con, pues mira, de aquí a acá, pues la verdad es que va a haber problemas, ¿no? Siempre queremos que sea preciso y que las personas que incluso trabajan con nosotros o el cliente, pues tenga medidas correctas que le permitan al final, pues ensamblar todo su producto. Entonces, igual, nuevamente, el vernier o pie de rey. Y bueno, llegamos a la última etapa, esta parte que estos ya son opcionales y que sobre todo si tú estás iniciando tal vez no tengas acceso o tal vez no tengas los recursos en este momento para comprarlos, pero que cuando tengas los recursos, cuando tu negocio crezca, cuando tus proyectos crezcan, los recomiendo bastante que los compres. El primero, el osciloscopio. Un osciloscopio es este dispositivo que te va a permitir ver las señales dentro del circuito, ver ahí las ondas senoidales, el ruido, el PWM y demás. Hay algunos muy económicos, chinos, pequeños, que tal vez no tienen un gran nivel de muestreo o frecuencia o demás, que pueden servir, sobre todo para proyectos pequeños, donde no se requiere altas velocidades, donde no se requiere tanto tiempo de muestreo. Y pues la verdad, si te sirve y si es para lo que estás haciendo, es recomendable. Pero si obviamente ya estás haciendo o piensas hacer cosas más avanzadas en radiofrecuencia, señales y demás, pues yo recomiendo que compres un buen osciloscopio que te permite o que te permita hacer estas análisis de señales. Es completamente indispensable cuando empieces a crecer y sobre todo si estás, incluso si tal vez estás desde un inicio trabajando con señales de radiofrecuencia, pues la verdad es que debería estar en tu kit básico. Y por último, un horno de soldadura. Cuando las cosas empiecen a crecer, cuando las cosas se vuelvan a ver incluso también más pequeños los componentes,
lo mejor es comprar una soldadura. Y la verdad es que el cautín, en la mayoría de los casos te va a ayudar. Pero cuando empiezas a soldar cosas muy pequeñas o cuando ya no son 20 placas, sino 500 o 1000, la verdad es que el horno soldadura te va a evitar muchas largas horas en el cautín. Entonces, hay por ahí varios hacks, desde cómo modificar un horno de tostador y hacerlo con un Arduino para que controle la temperatura, como también hay algunos modelos chinos muy populares que la gente ha hackeado literalmente, modificado el firmware para mejorarlos, incluso ha hecho modificaciones en el horno para que aguante mayores temperaturas. Solo tienen que buscarlo, una búsqueda en Google, una búsqueda en ChatGPT, y estos hornos económicos los pueden encontrar en varias partes, ya incluso de México y no solo de China. Eh, Sobre todo para pequeñas producciones es muy recomendable. Y bueno, ya una vez que crezcas, pues bueno, puedes tener algo como lo que tenemos nosotros, que es un horno de 7 capas, de 7 zonas, perdón. Entonces, estos son las herramientas que yo consideraría fundamentales para iniciar eh, hacer hardware, obviamente pensando en lo como nosotros iniciamos, que éramos 2 personas, 4 personas, soldando, creando pequeños dispositivos de 50 piezas cada lote, y que bueno, esa es la realidad, o sea, así se empieza, a menos de que tengas un proyecto muy grande desde el inicio, pues la realidad es esa, ¿no? Empezar a prototipar y hacer cosas poco a poco. Una vez que tienes todas tus herramientas listas, el siguiente paso es elegir los componentes electrónicos adecuados para cada uno de los proyectos. Y esto es una clave, es completamente clave para evitar tener problemas después de diseños, fabricación de hardware o incluso que no puedas concluir tu eh, proyecto porque falta algún componente que esté descontinuado o que no pueda acceder a tu país en el caso más severo, ¿no? En este bloque les contaré cuáles son las mejores prácticas y cuáles son los mejores proveedores que nosotros a lo largo de este tiempo hemos tenido. Hablaré de algunos de los que hablé en el post original de Creando Hardware Libre en México hace 8 años que inicié, y hablaré de los que actualmente estamos teniendo. Esto para darles precisamente la idea o darles a reflexionar de que incluso estos proveedores pueden cambiar. Y muy probablemente dentro de 8 años habrá otros proveedores, y que esta es la parte principal, que no se queden con los proveedores que yo les dé o con los que tienen actualmente. Porque siempre hay que estar buscando nuevos proveedores, nuevas negociaciones conforme a tu público y lo que estás buscando. Estos son solo algunos a los que se tiene fácilmente acceso, también que no son que te buscan directamente o que tienes que tener un cierto monto o una cierta cantidad de manufactura o de pedidos, y estos son a cualquier persona le venden. El primero, y con el que una vez recomendé hace más de 8 años, es Newart o Element 14. Hace 8 años completamente, y sigue siendo un proveedor muy confiable, que cuenta con envíos rápidos por medio de HDL y que tiene facturación directamente en México. Esto es súper importante a la hora de que ya tú como persona física o como persona moral, como una persona que tiene una empresa, y empiezas a facturar en tu país, esto es muy interesante porque obviamente puedes deducir estas compras, o a la vez cuando haces compras hacia el exterior, pues bueno, hasta puede salir más barato. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Hace tiempo eliminaron el envío gratuito que tenía el M14 a Newark, que era muy, muy interesante porque yo llegué literalmente a pedir una resistencia y no me cobraban el envío. Y lo cambiaron por tener un cierto monto de compra para poder hacer el envío, ¿no? Si no, pues te cobraban un envío básico para que llegaran tus componentes. La verdad es que Newark tiene una muy buena cantidad de componentes. Durante cierto tiempo incluso llegó a ser el distribuidor oficial o único de Raspberry Pi, por ejemplo, en México y en otros países. Actualmente, lo que sé, ya no tiene esa exclusividad, pero bueno, a ese nivel de que pues es grandísimo Newark. Realmente el M14 tiene un montón de cosas todavía aparte de Newark, ¿no? Entonces, bastante recomendado.
sobre todo por la parte de facturación y como una opción, así en algún momento necesitan algo relativamente rápido y, y facturado en México. El segundo de ellos, y que vino a reemplazar a New War y que, bueno, también está peleando con Mouser, que hablaremos más adelante de él, es el CLC. El CLC, cuando escribí originalmente este post hace 8 años, no existía. Y es el caso que precisamente les presento de ese proveedor no existía y ahora es uno de nuestros principales proveedores chinos, principalmente porque tiene precios muy, muy buenos, tiene una gran variedad de componentes, aunque una de las cosas de desventaja es que muchas de sus hojas de datos están en chino. Pero bueno, eso se puede solucionar con versiones en inglés que puedes encontrar en el internet o pues bueno, con una traducida en Google, ¿no? Que obviamente implica un poco más de tiempo y que ahí ustedes tendrán que balancear obviamente el costo tiempo, el costo del precio y qué están dispuestos a sacrificar por eso, ¿no? Además, tiene un plus que es que se puede vincular directamente a YLC-PCB, que es el fabricante de PCBs, y que en otro momento si ustedes quisieran hacer, por ejemplo, ensamblaje o PCBA en YLC-PCB, directamente pueden importar todos esos componentes sin tener que modificar su BOM. Que luego es un caso, por ejemplo, con proveedores como Newware, Mouser, pues que tienes que adaptarlo a la lista de materiales disponibles en el fabricante de PCBA. Entonces, es bastante recomendado. La única parte es, bueno, aquí obviamente ellos no tienen un representante en México y todo esto va a pasar por aduana. Entonces, todos los precios que consideres en el CLC, ten en cuenta que si llegas a un cierto número de componentes o de monto, pues pasará por aduana y muy probablemente tenga que pagar importación y esto aumentará los costos originales, que aún así muchas veces sigue siendo más conveniente, pero solo que lo tengas en cuenta, ¿no? Y que a la hora de generar costos, que hablaremos en el siguiente capítulo, pues bueno, todo eso deberá ir incluido. El tercero, y no menos importante, y que también me gusta bastante, es Mouser Electronics, que originalmente está en Estados Unidos, pero también tiene oficinas en México, específicamente en Guadalajara. Es una empresa con una enorme lista de componentes, aunque el precio puede ser más elevado, debes de considerar, como en Newark, que es porque también los impuestos ya están agregados. Esto es, quiero recalcarlos mucho, porque la parte es que cuando tú pides un producto desde Mouser, ese producto ya no va a llegar con a aduana y te van a cobrar más. Ellos se encargan de la importación y cuando llega a ti, ya lo que pagaste es todo lo que pagaste. Ellos se encargan de importarlo al país, llevarlo a tu casa y que lo tengas ahí. En caso, por ejemplo, del CLC, esa es la parte. Tú tienes que pasar por aduana y si genera cargos, pues bueno, tienes que sumarle. Entonces eso puede ser eh, algo que no consideraste y bueno, que suba tu costo de manufactura. Caso muy similar con DigiKey. DigiKey también es otro fabricante que está en Estados Unidos, pero que no tiene oficinas en México y que nuevamente, cuando tú importas de DigiKey, lo que vas a obtener es que igual, si llegas a un cierto monto y pasa por aduana, vas a tener que pagar impuestos aduanales. Entonces, nuevamente, a veces tú entras a DigiKey y ves una resistencia que cuesta, supongamos, $1 y en Mouser cuesta 1.8, es porque Mouser ya pagó todos los impuestos. Entonces, tal vez tú termines pagando por la resistencia de DigiKey $2, ¿no? Porque, pues, la gente aduanal, la importación, chalala, chalala, más los días de importación, ¿no? Algo, por ejemplo, a considerar en México es que Mouser en general se tarda 3 días en que el producto o los componentes estén en tu oficina. Y bueno, que estamos encaminados a DigiKey, pues bueno, es otro de los fabricantes bastante famosos que de hecho es, creo que para mí, de los que tiene más componentes después de SLC, tiene muchísima variedad, pero bueno, una de las desventajas es que, precisamente lo que les decía, la parte de pagar los impuestos de importación, que muchas veces no están considerados a la hora de cotizar, y que bueno, a veces te puede llegar a salir más caro si no los tienes completamente calculados. La verdad es que también tiene muy buen buscador en cuanto a la parte de referencia de búsqueda de componentes. Y yo lo general no lo suelo usar tanto por ese tema, pero si es como que hay algo que no está en Mouser, que no está en el CNC, que no está en Newark, pues bueno, ahí está y pues bueno, utilicémoslo, ¿no?
Y el último, pues es la parte de proveedores chinos en general. Tú puedes buscar tanto en AliExpress como en Temu y demás, Alibaba y demás, y puedes ahorrar mucho relativamente sobre componentes. Lo único a considerar es que no vayas a caer en estafas, en falsos proveedores o falsas tiendas. Y lo segundo es que consideres siempre los costos de envío y los costos de importación. Porque una técnica súper frecuente en AliExpress es que pues un componente te cueste $30 y el envío te cuesta $70, ¿no? Pues ahí ya es como que al final te va a costar $100 y tal vez traerlo de Mauser te va a costar 90, ¿no? Y es mucho más rápido y sin tantos riesgos. Un consejo siempre clave es que siempre compres componentes extras cuando estás haciendo una orden de manufactura o un proyecto. Yo siempre recomiendo comprar componentes extras. Si vas a hacer 100, compra 110. Si vas a hacer 500, compra 550, un 8%, 7%, dependiendo cómo esté tu línea de manufactura. Pues bueno, ahí tú tendrás un cálculo estimado de cuánto. Incluso yo para hacer prototipos o para hacer experimentos, siempre pido de 2 o 3 placas, ¿no? Así que quiero probar un Arduino, pues bueno, pido dos por si uno falla, tengo otro de referencia para saber que el otro está fallando. Y es una muy buena práctica que me han dicho muchas personas y que yo se las paso a ustedes. Para la parte de la fabricación de PCBs, que es el siguiente punto, una vez ustedes ya tienen los componentes, ya tienen las herramientas, pues bueno, la parte fundamental donde se van a poner los componentes de la PCB, la tarjeta electrónica. Y ese proceso pues requiere obviamente atención al detalle y sobre todo elegir buenos proveedores que aseguren la calidad y eficiencia y que pues bueno puedan llegar al país que ustedes quieran. En este caso pues bueno nos enfocamos mucho en México, pero creo que a nivel Latinoamérica son condiciones similares, tal vez cambia un poco sobre todo la parte aduanal, pero son condiciones relativamente similares. Para la parte del diseño, principalmente pues nosotros utilizamos por ejemplo KiCad y algo a tener en cuenta es que estos proveedores que yo les voy a mencionar pues son fabricantes que ya te hacen una PCB a nivel profesional, desde una capa, 2 capas, hasta 7, 8 capas, ¿no? Dependiendo. Eh, y bueno, cada uno de ellos pues tiene características para bien o para mal, pero todos en general lo que tienen de característica y por lo que me gustan a mí es que todo el servicio es completamente sin tener que interactuar con una persona, de que sea un correo, mandar los archivos, sino que tú directamente entras a su página web, sube los archivos, selecciona las características de la PCB y pues te hace una cotización y obtienes la cotización al instante. No es como de, espérame, mañana te hago la cotización y luego voy a cotizar y X o Y. Entonces es súper rápido, puedes ver el proceso de fabricación, puedes ver en qué etapa del proceso están y cuándo son enviadas. Entonces eso es súper interesante y súper genial en realidad. Entonces, bueno, algunos de los proveedores que yo recomiendo, que algunos de ellos también no existían hace 8 años. El primero y que sí existía hace 8 años y lo quiero tener como referencia era Seed Studio Fusion, que es la parte de manufactura de PCBs de parte de Seed Studio. Muy probablemente varios de ustedes conocen Seed Studio, que es un fabricante de hardware abierto en China, que ha tenido varios dispositivos que ha apoyado como el bus pirata, el conector I2C de Group. Entonces ha hecho muchas propuestas y la verdad es que Seed Studio dentro de la comunidad de fabricantes, makers y gente de IoT, pues se conoce. Esta división de Seed Studio Fusion fue uno de los principales donde nosotros iniciamos para la parte de prototipado. Tiene un excelente preview de la parte de PCB online y maneja precios relativamente buenos. No, la verdad no son tan baratos, pero un lado positivo que pueden ustedes ver es que tal vez si ustedes van a comprar algo de Seed Studio, un sensor, una tarjeta o X o Y, pues lo pueden adjuntar a sus PCBs. Entonces, si ustedes su prototipo, su proyecto incluye algo de Seed Studio, pues ahí mismo pueden adjuntarlo al paquete esos proyectos, ¿no? Después voy a ir por la parte de PCBWay, también un fabricante muy popular que se ha vuelto extremadamente popular porque apoyó a muchos influencers en su momento en YouTube para que hagan proyectos, para que hagan prototipos.
y que bueno, la verdad es que también en su momento vino a romper mucho el mercado porque era mucho más barato. La verdad es que sus precios últimamente han subido y en comparación al último proveedor que les voy a dar, pues son muy diferentes, pero también ha ampliado la cantidad de servicios. Por ejemplo, ya no solamente ofrece la parte de la PCB, también ofrece el ensamblaje, incluso por ahí creación de impresión 3D y otras partes de herramientas con metales y demás, ¿no? Entonces, ya no solamente está cerrado la parte de PCB. Y pues les recomiendo que lo chequen. Por ahí suelen tener muchas promociones, incluso una vez al año hacen un concurso de diseño de PCB. Entonces, pues bueno, si ustedes están diseñando algo, métalo al concurso, suele estar bastante interesante y hay muy buenos premios. Y el último, pero no menos importante, es GLC PCB. Para mí, uno de mis favoritos, que ofrece precios muy competitivos en comparación a casi cualquier fabricante de PCB, que yo reconozca, que yo sepa que es seguro y que no es una estafa y que no, y que bueno, tiene esta plataforma que les digo, simplemente subo mis archivos y todo se empieza a procesar. También tiene servicios adicionales como el ensamblaje, incluso hasta la impresión 3D, y en todos y cada uno de ellos es más económico que otras plataformas. En lo personal, y digo, a mí no me han pagado por hacer esta recomendación, es una de las que más recomiendo. Pero si ustedes conocen algún otro fabricante, conocen algún otro proveedor de PCB que quieran recomendar, nuevamente déjenlo en los comentarios de este episodio, ya sea en YouTube, en Spotify o en nuestras redes sociales. Díganos, oye, te paso un proveedor mucho mejor y tal vez en el siguiente podcast pues igual lo mencionamos, ¿no? Como de, oye, Juanito nos dijo que hay un nuevo proveedor, lo estuvimos viendo y la verdad es que es bueno, ¿no? También, bueno, una vez que tengamos la parte de los componentes, las herramientas y obviamente la PCB, si se han dado cuenta, hay un factor importante en todos estos elementos y que, bueno, marca mucho a Latinoamérica porque en algún momento en alguna investigación que contribuí y que nos apoyó por ahí Vero, que si está escuchando este podcast, espero que siga transcribiendo todos los podcasts que hacemos. Un problema en Latinoamérica es principalmente la importación. La importación de productos en cada uno de nuestros países de Latinoamérica es siempre un dilema para importar tecnología, importar componentes, importar herramientas, y es a lo que nos tenemos que enfrentar siempre como fabricantes, emprendedores de tecnología. Que bueno, esto no nos limita, obviamente, o sea, nosotros lo hemos hecho y estoy seguro que ustedes también lo pueden hacer, pero la parte es cómo trabajar con ello, cómo hacer que impacte lo menos posible y sobre todo, y lo más importante es que las cosas lleguen a tiempo o que lleguen, ¿no? Eso es lo primordial. Cuando se trata de importar desde el extranjero es importante conocer algunos de estos tips para evitar problemas con la aduana. Y en esta parte yo les quiero dar algunos consejos que he aprendido durante el tiempo, que claro, pueden aplicar o no aplicar para su país y ustedes ya tendrán que pues experimentar, averiguar, investigar sobre lo que aplica necesariamente para su país. Esto es lo que yo he aprendido en México. A lo que yo he sabido son cosas relativamente similares en otros países, pero también hay cosas completamente diferentes en algunos países. Para evitar los costos de importación altos, siempre pide pequeñas unidades en cada producto, sobre todo si estás iniciando. Y por lo general, yo cuando iniciábamos en esta parte pedíamos de 10 unidades. ¿Para qué? Para que también desde ahí hay algunos proveedores que te empiezan a dar descuento. Nosotros en ese momento pues importábamos por montos menores a $50 o aproximado. Esto puede variar entre cada país. En este caso, por ejemplo, con la nueva legislación actual de México, estos paquetes tienen un pequeño contra, porque ahora todos los paquetes pequeños tienen que pasar por un proceso de revisión en el que como importador se te pide ciertos datos que te tienen que hablar por teléfono, contactar, tienes que mandar esa información. Y bueno, ha sido un pequeño dilema porque llevamos aproximadamente 2 meses con esto y que puede retrasar tus pedidos. Por eso es importante este tema aduanal porque
ese simple cambio en una ley aduanal o en un proceso aduanal te puede afectar. Entonces, pues bueno, esa parte. En lo personal y para México, yo recomiendo mucho que si van a utilizar una paquetería, utilicen DHL. Suele ser mucho más rápido y más confiable, además de que en la mayoría de las paqueterías que nosotros hemos utilizado, es la que te brinda un mejor servicio en cuanto al acompañamiento y en cuanto a los procesos de importación. Ellos tienen desde una importación simple, importación que puedes tú pagar directamente al momento de entregar tu paquete, o tienen una alianza o un partner que es una importadora, en este caso de México es Codex, que te puede ayudar a llevar el proceso en importaciones más grandes, desde generar la petición de documentos y demás, y que no tengas que contratar hasta cierto límite, obviamente, un agente aduanal solo para eso, y que obviamente subiría los costos. Entonces, DHL para mí es el top en cuanto a paqueterías. Hemos trabajado con otras como FedEx y demás, y la verdad es que es un proceso similar, pero a veces lo hacen más complicado. Esa es nuestra experiencia, claro. Si ustedes tienen otra experiencia, pues igual los invitamos a que comenten. En lo personal, nosotros evitamos utilizar paqueterías nacionales, como en el caso de México, que es Mexpost o Correos de México, porque la verdad es que puede ser un verdadero calvario, sobre todo cuando llegan a temas aduanales. Si tu paquete es muy pequeño, relativamente, no pasa de $50, pues va a pasar y va a llegar tal vez algún día. Pero si es un paquete bastante grande, que ya pase esa cantidad, que lleve productos pues que no son tan fáciles de importar, pues bueno, eso va a requerir un agente aduanal, sí o sí, y es un agente aduanal que tú tienes que contratar, tienes que estar dado de alta en la lista de importadores y bueno, estoy diciendo que cuando tú estás escuchando este podcast, apenas estás iniciando y tal vez ni siquiera tienes una alta en el SAT o X o Y, ¿no? Entonces es complicado. Y la verdad es que nosotros llegamos a perder paquetes ahí porque es un rollo, ¿no? Más la parte de que te cobran por cada día que pasan el almacén y demás cosas. Entonces, evítenlo si van a hacer importaciones grandes. Pueden utilizarlo para importaciones pequeñas de 5 o 10 piezas y hasta ahí. Desde hace cierto tiempo se han estado cambiando sobre todo las reglas de importación en México, comparación a China, y seguramente en sus países también. Entonces tengan en cuenta que todas esas reglas pueden variar de un día para otro y por eso manténganse informados. Sabemos que lo que ustedes quieren es estar atento a la tecnología y crear tecnología, pero la parte es que las cosas exteriores a tu empresa también te afectan. La política, las leyes exteriores también te afectan y que un país se pelee con otro por aranceles o demás también te afecta. Y tienes que saber cómo darle la vuelta o pues lo que te representa en cuanto a costos. Por ejemplo, una vez yo pedí componentes que se quedaron semanas en aduana por usar un servicio económico, ya lo mencioné hace rato, y la verdad es que aprendí a invertir un poco más en los envíos confiables. Tal vez salga un poco más caro utilizar DHL, pero sé que me va a llegar en no máximo 7 días. Pero si me ahorro 10, $20, puede ser que pasen meses o tal vez nunca llegue ese paquete. Entonces, más vale invertir un poco de tiempo en eso, ver dónde dinero, que perder tiempo y tener que volver a hacer el pedido al final. Seguiremos seguramente hablando más de aduanas, de las importaciones, seguramente en el siguiente capítulo también lo mencionaremos, pero déjenme sus comentarios qué les parece. Hoy hablamos sobre las herramientas esenciales, sobre la elección de componentes, sobre la fabricación de PCBs y bueno, un poco de importación. Espero que estos detalles sean útiles para ustedes en el camino de crear hardware libre o de crear hardware. Y les adelanto que en el próximo capítulo de marzo hablaremos sobre algo que es cómo vender o en cuánto vender el hardware, desde ponerle precio y desde dónde obtenemos ese precio. Esto es todo de mi parte. Si también están trabajando en proyectos de hardware abierto, déjenos sus comentarios, sus experiencias en redes sociales. También pueden encontrarme en X o Twitter, en Instagram, en Facebook y también las redes sociales de Electronic Arts. Gracias por acompañarme, en verdad, en este episodio. Esperemos que no se retrase más
Eh, y pues tengan en cuenta que este mes de marzo va a haber 2 podcasts en sí. 2 podcasts va a haber, este que está saliendo en marzo, a inicios de marzo, y uno que van a tener a finales de marzo. Agradecemos a toda la gente que se acercó a GDL a saludarnos, a la Villa de Hardware, a la tienda. Muchísimas gracias, nos gustó mucho convivir con ustedes. En los siguientes días vamos a estar anunciando los lugares donde vamos a estar en otros países y en otras ciudades. Que por cierto, les voy adelantando que el 29 de marzo vamos a estar en B-Side San Diego, por si hay gente que nos está escuchando allá o que tiene algo por allá en esas fechas. Vamos a estar el 29 de marzo en San Diego. Y acá en México vamos a estar en Monterrey el 24 de mayo, en Monterrey, obviamente, para que toda la gente que está en Monterrey, en otro evento de seguridad, vamos a estar llevando todos nuestros productos de seguridad y pues tal vez tendremos algunas actividades sobre todo en Monterrey. En San Diego es un poquito más complicado. Entonces esperamos verlos por ahí. Esperemos que les esté gustando esta serie de podcast y nos vemos a finales de marzo. Hasta la próxima. Esto fue Electronic Podcasts. Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales y nos escuchamos pronto para seguir hablando con los creadores de hardware. Una producción de Electronic Cats.